mercado de Sonora siempre había sido un lugar de contrastes. Durante el día, sus pasillos estaban repletos de gente comprando veladoras, hierbas medicinales y figuras religiosas. Pero también había quienes llegaban buscando algo más oscuro, trabajos de santería, limpias, cosas que solo se susurraban entre los puestos más escondidos. Para mí, ese lugar siempre había sido simplemente un sitio para comprar velas y figuras de santos, algo que mi madre me enseñó desde niña. Ahora, con mis propios hijos, seguía esa tradición. Aquel sábado llegué con Natalia y Emiliano, de 5 y 3 años. Mi esposo trabajaba todo el día, así que siempre me las arreglaba para hacer mis compras con ellos a cuestas. Tomé el metro y bajamos en Merced, desde donde caminamos hasta el mercado. Como siempre, el aire tenía un olor denso a cera, incienso y flores marchitas. «Mami, quiero un dulce», pidió Emiliano. «Más tarde, primero las veladoras», le respondí, sujetando su mano con firmeza, mientras con la otra sostenía a Natalia. No era la primera vez que veníamos, pero tampoco me confiaba. El mercado era un lugar caótico, y perder de vista a un niño podía ser un error fatal. Nos detuvimos en un puesto donde una señora de cabello entrecano acomodaba veladoras de todos los colores. Le pedí 3 de San Benito y una de la Virgen del Carmen, mientras Natalia se soltaba de mi mano y comenzaba a tocar los frascos de hierbas curativas en el mostrador. «No toques, hija, se pueden caer». Volví la vista un segundo hacia Emiliano, que estaba entretenido con una caja de sahumerios, y en ese instante escuché una voz a mi lado. «¿Y a quién le pides protección?». Era la vendedora, mirándome con curiosidad. «Para la casa, señora, ya sabe, las malas energías». Sonrió con un gesto entre amable y misterioso. Estaba sacando el dinero de mi bolsa cuando sentí algo extraño. Natalia ya no estaba a mi lado. Solté las monedas y miré a mi alrededor, esperando verla a un par de pasos, pero no estaba. «¿Natalia?», la llamé, girando rápidamente. Nada. Miré a Emiliano, que aún estaba parado junto al puesto, ajeno a mi angustia. «¿Dónde está tu hermana?». Él solo me miró con ojos enormes y negó con la cabeza. Mi corazón se aceleró. «¿Natalia?». Corrí hacia los pasillos, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez se había distraído con un puesto de juguetes o con algún perrito que vendieran. Sí, tenía que ser eso. «¿Han visto a una niña? 5 años, con un vestido amarillo?», pregunté a los comerciantes. Nadie respondía, o solo negaban con la cabeza. Mi desesperación crecía. «Natalia». Mis gritos se hicieron más fuertes. El mercado estaba abarrotado. La gente pasaba junto a mí sin siquiera notar que estaba a punto de enloquecer. Seguí corriendo entre los puestos, apartando a la gente con desesperación. Mis piernas temblaban. «Se la llevaron, se la llevaron», susurraba mi mente, pero no quería creerlo. Llegué hasta una zona de baños públicos y empujé la puerta sin pensar. Adentro, una mujer de uniforme azul lavaba el piso. Mi hija desapareció». La mujer me miró con incomodidad, pero antes de que pudiera decir algo, vi un pie pequeño asomándose por debajo de una de las puertas de los cubículos. Me precipité hacia allá y empujé con fuerza. Natalia estaba sentada en el inodoro, su cabeza ladeada, sus ojos medio abiertos pero vidriosos. No traía su vestido amarillo. Alguien la había cambiado de ropa. Mi estómago se revolvió. La tomé en brazos y la sacudí con cuidado. «Natalia, mi amor, despierta». La mujer de la limpieza corrió a buscar ayuda, mientras yo abrazaba a mi hija,
que apenas reaccionaba. Su piel estaba pálida, su boca tenía un rastro de saliva espesa. Estaba drogada. Mi corazón martillaba mi pecho. La envolví en mi chamarra y corrí hacia la salida del mercado, empujando gente sin importar nada. Emiliano seguía donde lo había dejado, llorando, sin entender qué estaba pasando. Salimos a la calle y pedí ayuda. Un policía se acercó y llamó a una patrulla. ¿Qué pasó?, me preguntó. Alguien la tomó. Se la llevaron y la cambiaron de ropa. El oficial frunció el ceño. ¿Recuerda haber visto a alguien sospechoso cerca? Negué con la cabeza. Todo había pasado en segundos. La ambulancia llegó y nos llevaron al hospital. A Natalia le hicieron pruebas y confirmaron que tenía rastros de una sustancia en la sangre. No la habían lastimado físicamente, pero estaba aturdida, como si hubiera estado dormida durante horas. No dejé de abrazarla en toda la noche. Pasaron días antes de que la policía me llamara con una noticia. Habían detenido a una pareja en el mercado que intentó llevarse a otro niño. Usaban el mismo método: distraer a la madre, tomar al niño de la mano como si fuera suyo, llevarlo a los baños, sedarlo y cambiarle la ropa. Pero esta vez, alguien los vio. Los agarraron antes de que pudieran salir del mercado. Me llamaron a la comisaría para ver si los reconocía. Cuando entré a la sala de interrogatorios, la mujer me miró con una sonrisa ladeada, como si supiera algo que yo no. No te preocupes, me dijo con voz seca. No iba a ser para ti. No entendí en ese momento lo que quiso decir, pero el escalofrío que me recorrió el cuerpo me dejó claro que no quería saberlo. Esa fue la última vez que pisé el mercado de Sonora. Nunca más. Y cada vez que veo a Natalia dormir, no puedo evitar pensar en lo que habría pasado si no la hubiera encontrado a tiempo. Si no la hubiéramos encontrado jamás. Por años, el mercado de Sonora ha sido un lugar de intercambio de productos esotéricos, carne fresca y secretos que solo los carniceros conocen. Pero hay mercancías que nadie quiere recibir. Soy Luis, carnicero del mercado de Sonora desde hace más de 15 años. Mi puesto es pequeño, pero bien surtido. Mis clientes confían en mí porque siempre les doy cortes de primera, sin engaños. Pero si algo aprendí con el tiempo, es que en este negocio hay cosas que es mejor no preguntar. Aquella tarde, ya cerca del cierre, recibí un costal sin remitente. Estaba bien amarrado con mecate grueso y traía manchas oscuras en la parte inferior. No lo esperaba. Normalmente los proveedores llegan temprano y con pedidos claros. Pero ahí estaba, sobre la mesa de trabajo, como si alguien lo hubiera dejado deprisa. ¿Qué traes ahí, Luis?, preguntó Joel, el carnicero del puesto de al lado. No sé, cabrón. ¿Tú pediste algo raro? Joel negó con la cabeza y me miró con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que solo los carniceros desarrollan con los años. Los dos sabíamos que en el mercado hay cosas que no conviene tocar sin preguntar primero. Pero también sabíamos que la curiosidad es cabrona. Tomé el cuchillo y corté las cuerdas. Al abrir el costal, el hedor a sangre vieja se mezcló con el aroma de la carne fresca. Dentro, envuelto en plásticos y periódicos viejos, había un torso humano sin cabeza ni extremidades. La piel estaba pálida, casi grisácea, y en el pecho aún se notaban rastros de tatuajes incompletos. Solté el costal y retrocedí, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. Joel se quedó mudo, con los ojos abiertos de par en par. Nadie dijo nada por varios segundos. «Esto no es nuestro pedo», dijo Joel, finalmente. Yo asentí, pero en el fondo supe que ya era demasiado tarde. No llamamos a la policía.
En el mercado de Sonora, los problemas grandes se arreglan en silencio. Pero lo que sí hice fue llamar al proveedor con el que solía trabajar. Un hombre al que solo conocíamos como el Gavilán. ¿Qué chingados me mandaste?, le solté en cuanto respondió. Hubo un silencio largo. Luego, su voz llegó baja, como un murmullo. Escúchame bien, cabrón. No hables con nadie. No denuncies. Si te metes en esto, tu familia va a ser la siguiente. Y colgó. Me quedé helado, mirando el costal abierto. Ahora entendía por qué nadie quería preguntar de más en este negocio. No dormí esa noche. Mi esposa notó que estaba inquieto, pero le dije que era por el trabajo. Al día siguiente, en el mercado, la noticia se regó rápido. No fuimos los únicos que recibimos un costal. En otro puesto, a unos metros del mío, hallaron lo mismo. El carnicero que lo encontró, Miguel, no se quedó callado. Antes del mediodía, lo vi hablando con un policía en la entrada del mercado. Me dieron ganas de decirle que no lo hiciera, pero ya era tarde. La noticia corrió, y aunque no llegó a los periódicos, llegó a oídos de quienes no debían enterarse. Esa misma noche, su puesto ardió en llamas. Miguel no volvió al mercado. Las semanas siguientes, el miedo se instaló entre los carniceros. Nadie hablaba del tema, pero todos sabíamos lo que había pasado. A mí me siguieron llegando costales. Nunca supe quién los dejaba ni por qué me los mandaban, pero entendí que no podía hacer nada al respecto. Una noche, cuando cerraba el puesto, vi un auto negro estacionado cerca. Un hombre con lentes oscuros me observaba desde adentro. No dijo nada. No se movió. Solo esperó a que terminara de guardar mis cosas y me fuera. Eso se repitió varias noches seguidas. Sabía que estaban vigilándome. La tensión en el mercado aumentó. Los clientes también lo notaron. Algunos carniceros comenzaron a irse, otros simplemente fingieron no ver nada. Pero Joel y yo ya estábamos demasiado metidos en esto. Un día, decidimos hacer algo. Fuimos a denunciar. Nos atendieron en una agencia del Ministerio Público. La cara del funcionario cambió cuando mencionamos los costales. Señores, váyanse de la ciudad y no hablen de esto nunca más. Salimos sin saber qué hacer. En el mercado, los rumores crecieron. Otro puesto recibió un costal. Esta vez, adentro había algo más. Una cabeza. Era la de Miguel. Esa noche, cuando iba camino a casa, me di cuenta de que me seguían. No quise llevarlos a mi casa, así que aceleré y tomé calles al azar. Creí que los había perdido, pero en un semáforo en rojo, una moto se me emparejó. El tipo que iba atrás sacó un arma. No pensé, solo reaccioné. Giré el volante con fuerza y choqué contra la moto. Los dos salieron volando. No esperé a ver qué pasaba. Me largué. Al día siguiente, vendí mi puesto en el mercado. No regresé. Ahora vivo en otro estado, con otro nombre. Mi familia cree que solo me cansé del mercado y decidí empezar de nuevo. No saben la verdad. A veces, todavía sueño con los costales. A veces, aún siento que me observan. Y a veces, me pregunto, ¿a cuántos más les han llegado? El mercado de Sonora es un lugar de contrastes. Para algunos, es un centro de tradiciones, donde los curanderos, los vendedores de hierbas y los comerciantes de amuletos ofrecen sus productos con orgullo. Para otros, es un sitio donde los secretos se ocultan bajo la mesa, entre jaulas de animales y montones de mercancía imposible de rastrear. Para mí, era simplemente mi lugar de trabajo.
Me llamo Eusebio, pero todos en el mercado me dicen Chevo. Desde que tengo memoria, he trabajado vendiendo amuletos, velas preparadas y hierbas medicinales en un pequeño puesto que heredé de mi madre. No me iba mal. A diario llegaban clientes buscando limpias, protecciones contra el mal de ojo o remedios para problemas que ningún doctor puede resolver. Esa mañana, como cualquier otra, abrí mi puesto, coloqué los frascos con alcohol de ruda y preparé las bolsas de copal y mirra. Me gustaba la rutina, me hacía sentir seguro, hasta que encontré la bolsa. Estaba sobre mi mostrador, envuelta en plástico negro, del tamaño de 1 kilo de azúcar. No tenía ninguna nota, ningún indicio de quién la dejó. La tomé con cuidado. Era liviana, pero al tocarla, sentí el fino polvo dentro deslizarse como arena entre mis dedos. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haber dejado nada. El mercado estaba en su actividad habitual. Un par de ancianas escogían velas, un hombre preguntaba por un amuleto contra envidias, y un perro callejero merodeaba en busca de sobras. Nadie prestaba atención a mi puesto. Podría haber preguntado a los demás vendedores, pero decidí guardarme la duda. En este mercado, cuando algo aparece sin explicación, es mejor no hacer preguntas. Metí la bolsa debajo del mostrador y seguí con mi día. Pasó la mañana sin incidentes. Atendí a mis clientes de siempre y vendí varios paquetes de hierbas a una mujer que juraba que su vecina le había hecho brujería. Todo parecía normal hasta que, cerca del mediodía, llegaron ellos. 2 hombres de aspecto pesado, vestidos de negro, caminaron lentamente por los pasillos del mercado. Se detenían en cada puesto, haciéndole preguntas a los comerciantes. No eran clientes. Su actitud no era de quienes buscan comprar algo, sino de quienes exigen respuestas. Cuando los vi acercarse, supe que algo no estaba bien. «Buenas tardes, don», dijo el más alto, con voz seca. «Andamos buscando un paquete». Lo dejaron en uno de los puestos por error. Sentí la garganta seca. Pude haber dicho que no sabía nada, pero el hombre me miraba como si ya supiera la respuesta. «Aquí no he visto nada, joven», respondí con la voz más firme que pude. El tipo me sostuvo la mirada unos segundos antes de hablar de nuevo. «No queremos problemas, solo queremos lo que es nuestro. ¿Seguro que no ha visto algo raro por aquí?». Negué con la cabeza. Él se quedó inmóvil un momento, como si estuviera decidiendo si creerme o no. Luego asintió lentamente. «Si alguien le deja algo en su puesto y no es suyo, lo mejor es no tocarlo», dijo antes de dar media vuelta y alejarse con su compañero. Solo cuando los vi perderse entre los pasillos, me permití respirar de nuevo. Bajé la vista hacia el mostrador. La bolsa negra seguía ahí, oculta. Sentí un nudo en el estómago. No tenía idea de qué había dentro, pero fuera lo que fuera, esos hombres lo querían de vuelta. Y yo lo tenía. El resto del día lo pasé con el alma en un hilo. Cada vez que alguien se acercaba, pensaba que venía por el paquete. La paranoia se apoderó de mí. A ratos sentía que los 2 hombres me vigilaban desde lejos, escondidos entre los puestos de brujería y los montones de mercancía apilada. Decidí cerrar temprano. Guardé mis cosas lo más rápido que pude y tomé el paquete con la intención de deshacerme de él. No iba a quedarme con algo que no era mío, y menos si eso significaba atraer problemas. Esperé a que la mayoría de los comerciantes comenzaran a recoger sus puestos, y caminé hacia la salida trasera del mercado. Ahí, donde la gente tira cajas vacías y desperdicios, me aseguraría de que nadie encontrara la bolsa. Pero no llegué tan lejos. Cuando crucé entre los pasillos hacia la salida, sentí una mano pesada en mi hombro. Me giré en seco. Era uno de los hombres.
¿A dónde lleva eso?, preguntó en voz baja. Mi cuerpo se tensó. No podía huir. No podía negar nada. Me habían atrapado. No es mío, dije, mostrando la bolsa. Me la dejaron en el mostrador. Yo solo quiero deshacerme de ella. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Eso ya no importa, dijo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí el golpe. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo. Cuando desperté, la bolsa ya no estaba. El mercado estaba en silencio. Todos los puestos cerrados. Solo las luces mortecinas iluminaban los pasillos vacíos. Me dolía la cabeza y tenía la boca seca. Intenté ponerme de pie, pero las piernas me temblaban. Salí tambaleándome del mercado, sintiendo la opresión en el pecho. No entendía por qué me habían dejado ahí, en vez de hacerme algo peor. Tal vez solo querían recuperar su paquete. Tal vez les daba igual lo que yo supiera. O tal vez me habían dejado un mensaje. No volví al mercado en varios días. Cuando regresé, lo hice con miedo, esperando encontrar mi puesto saqueado. Pero no. Todo estaba en su lugar. O eso creí. La primera señal de que algo andaba mal fue el olor. A quemado. Me apresuré entre los pasillos hasta llegar a mi puesto. O lo que quedaba de él. Solo quedaban cenizas y metal retorcido. Las velas, los amuletos, los frascos de hierbas. Todo había desaparecido en el incendio. Alguien se había asegurado de reducirlo todo a nada. No había necesidad de preguntar quién lo había hecho. Me quedé mirando los restos de mi negocio, sintiendo un vacío en el pecho. No tenía pruebas, no tenía testigos, pero sabía que esto no había sido un accidente. Era un aviso. Me estaban diciendo que me mantuviera lejos, que no hiciera preguntas, que olvidara todo lo que había pasado. Y lo hice, porque en este mercado, cuando algo aparece sin explicación, es mejor no hacer preguntas. Pero cuando algo desaparece en llamas, es mejor nunca volver. Me llamo Gabriela y llevo más de una década viviendo en las calles. No es una vida fácil, pero aprendí a hacerme invisible entre los pasillos del mercado Sonora, donde la gente me conoce solo como Doña Gaby. En las noches frías, me acomodo en un rincón con un par de cobijas viejas y duermo al lado de los puestos cerrados, cuidando mis pocas pertenencias. Pero aquella madrugada, desearía no haber estado ahí. La jornada había sido larga. Los comerciantes guardaban sus productos, y yo veía cómo se despedían entre bromas y quejas sobre las ventas del día. Entre ellos, vi a José, un vendedor ambulante que recorría el mercado en su triciclo. Vendía dulces, cigarros sueltos y refrescos. Hombre de manos callosas y espalda encorvada por los años, siempre terminaba su jornada cansado, con los pies hinchados y la voz ronca de tanto pregonar. Mañana será mejor, Doña Gaby, me dijo esa noche mientras acomodaba su triciclo junto a la entrada del mercado. Ojalá, hijo, le respondí, pero aquí todo va para abajo. Se rió con esa sonrisa triste que tienen los que sobreviven día a día. Se acomodó en su triciclo y sin decir más, se quedó dormido. Yo me recosté en mi rincón, tapándome hasta la cabeza. Todo parecía tranquilo. No sé cuánto tiempo dormí hasta que me despertó el ruido de unas voces. Abrí los ojos apenas un poco y vi sombras moviéndose cerca de la entrada. Eran al menos 3 hombres. «Bájate del triciclo, cabrón», escupió uno de ellos. José despertó sobresaltado. «Tranquilos, no tengo mucho». Uno de los tipos le dio un golpe en la cara. José cayó al suelo. Yo me quedé quieta, escondida bajo mi cobija.
Sabía que si me movía, me verían. Nos vale madre cuanto tengas, dijo otro de los hombres. Lo que importa es lo que nos debes. Derecho de piso. El cáncer del mercado. Hace meses que esos desgraciados rondaban el Sonora. Cobraban a los comerciantes por protección. Al principio eran montos pequeños, pero después empezaron a exigir más. José nunca quiso pagarles. A mí nadie me va a venir a robar lo poquito que tengo, decía. Uno de los tipos lo levantó a la fuerza. Danos el dinero. Ahora. José, terco como era, escupió sangre y negó con la cabeza. Váyanse al carajo. No debió decirlo. Uno de ellos sacó un tubo de metal de entre su chamarra y, sin dudarlo, le soltó un golpe seco en la pierna. José gritó. Yo me mordí la lengua para no gritar también. Una última oportunidad, cabrón. No tengo nada. Otro golpe. Esta vez en la espalda. José cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Por favor, murmuró, apenas audible. Pero ellos no querían súplicas. Querían poder. Querían que todos supiéramos quién mandaba en el mercado. El tercero de los tipos sacó un bate de madera. Y entonces empezó el infierno. Los golpes resonaron en la madrugada como si alguien estuviera partiendo leña. José trató de cubrirse con los brazos, pero era inútil. Lo estaban matando. No pude moverme. Solo escuché. Solo vi. Los golpes siguieron hasta que José dejó de hacer ruido. Uno de los tipos, el más alto, se inclinó y le metió la mano en los bolsillos. Sacó unas monedas y un par de billetes arrugados. Puta miseria. Los otros rieron. Para que aprendan los demás. Y se fueron. Permanecí inmóvil por minutos, quizás horas. Cuando finalmente me acerqué, el cuerpo de José estaba tirado sobre el suelo sucio del mercado. Su cara ya no tenía forma. Su sangre se había mezclado con la tierra y los restos de comida del día anterior. Sus manos aún apretaban su vieja riñonera. La policía llegó con la primera luz del día. Un oficial me encontró acurrucada contra la pared, temblando. Me preguntó qué había pasado, pero no pude hablar. Solo señalé el cuerpo. Un paramédico revisó a José. Murió hace horas. Los comerciantes empezaron a llegar. Algunos lloraron. Otros maldijeron. Yo solo me quedé en silencio. Cuando los oficiales me llevaron a declarar, solté toda la verdad. Les conté sobre los hombres, sobre los cobros, sobre las amenazas. Los policías se miraron entre sí. Uno de ellos suspiró. ¿Sabes quiénes eran? Asentí. Claro que lo sabía. Todos en el mercado sabíamos. Pero eso no significaba que harían algo. Días después, la noticia de la muerte de José se enfrió. El mercado siguió funcionando como siempre. La gente olvidó. Yo no. Cada noche, cuando me acomodo en mi rincón, sigo viendo su triciclo, abandonado en la esquina del mercado. Sigo escuchando el eco de sus gritos en mi cabeza. Sigo esperando justicia. Pero en este mercado, justicia es solo una palabra vacía. Aquí, los que mandan no son los comerciantes, son los asesinos. Mi nombre es César. Durante años, mi local en el mercado de Sonora había sido mi vida. Lo heredé de mi padre, y aunque los tiempos habían cambiado, me negaba a dejarlo morir. Vendía de todo: hierbas medicinales, amuletos, imágenes religiosas y productos esotéricos. No creía en esas cosas, pero el dinero que dejaban los clientes supersticiosos era más que suficiente para pagar la renta y mantener a mi familia. El mercado siempre fue un lugar bullicioso,
pero también tenía su lado oscuro. No era raro escuchar historias de comerciantes que vendían algo más que artículos inofensivos. Cosas robadas, drogas, incluso animales exóticos de dudosa procedencia. Yo siempre me mantuve al margen. Mi negocio era limpio, o al menos eso creía, hasta que comenzaron las llamadas. El mercado tenía una vieja línea telefónica compartida entre varios locales, más por costumbre que por utilidad. Casi nadie la usaba. Si alguien quería algo, lo hacía por WhatsApp. Así que cuando el teléfono sonó por primera vez una noche entre semana, me extrañó. Bueno, dije, con la voz ronca de tanto hablar con clientes todo el día. Del otro lado, solo silencio. Bueno, ¿quién habla? Insistí. Entonces, una voz ronca y monótona susurró. Mueve la caja azul. Colgué, molesto. Supuse que sería algún bromista o un error. Pero al día siguiente, la llamada se repitió. Mueve la caja azul. Esta vez, respondí con enojo. Mire, cabrón, si esto es una broma, ya estuvo bueno. El teléfono se quedó en silencio. No hubo respuesta, solo el tenue ruido de la estática. Lo ignoré y seguí con mi día, pero una sensación incómoda me acompañó el resto del tiempo. 2 días después, volví a recibir la llamada. Misma voz, mismas palabras. Pero esa vez, cuando colgué, miré a mi alrededor, inquieto. ¿Había una caja azul en mi local? Sí. En una esquina, cubierta de polvo y olvidada. Era una de esas cajas de plástico, apilada con otras que contenían mercancía que casi no se vendía. Por un momento, me sentí tentado a revisarla, pero me contuve. No tenía sentido. No iba a dejar que un anónimo en el teléfono me metiera ideas raras en la cabeza. Entonces, las cosas comenzaron a ponerse feas. Esa misma noche, cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con una expresión preocupada. Intenté llamarte varias veces y no entraba la llamada, dijo. Mi teléfono estaba perfectamente cargado. No tenía razón para estar fuera de servicio. Intenté marcar su número y efectivamente no salía la llamada. Al día siguiente, el teléfono del local volvió a sonar. Esta vez, la voz no dio órdenes. Solo dijo una frase que me heló la sangre. Te estamos viendo. Miré a mi alrededor. El mercado estaba lleno de clientes, de otros locatarios, de ruido. Pero me sentí observado, como si alguien estuviera en algún rincón, escondido entre los puestos, mirándome. Colgué de inmediato. Desde entonces, la sensación de estar vigilado se hizo constante. A veces, mientras acomodaba mercancía, creía ver sombras moviéndose entre los pasillos. Otras veces, clientes extraños llegaban a preguntar cosas sin sentido, como si solo quisieran ver mi reacción. Las llamadas continuaron, cada vez más insistentes. Mueve la caja azul. Pero me negué. No tenía por qué hacerle caso a nadie. Hasta que llegó el castigo. Una madrugada, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi compadre Jorge, que tenía su puesto de ropa 3 locales más adelante. César. Su voz era un grito ahogado. Te saquearon el local, cabrón. Corre para acá. No recuerdo cómo llegué al mercado. Mi corazón palpitaba con furia cuando vi mi puesto. El candado reventado, la cortina metálica arrancada, la mercancía regada y destrozada. Todo lo valioso había desaparecido. Llamé a la policía, pero no sirvió de nada. En el mercado de Sonora, los robos eran comunes y casi nunca se resolvían. No había cámaras, no había testigos. Solo el desastre de lo que antes era mi negocio. Y entonces,
Cuando estaba recogiendo los restos de mi puesto, el teléfono sonó una vez más. Te lo advertimos. Por primera vez, respondí con miedo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Hubo un silencio prolongado. Luego, la voz dijo: muévete. Y colgó. Ese fue el momento en que entendí que no era una broma, que quien fuera que me estaba llamando no solo sabía quién era yo, sino que tenía el poder de arruinarme. Sabía dónde encontrarme, cómo hacerme daño. No esperé más. Esa misma tarde, hablé con mi esposa y le dije que cerraría el negocio. No podíamos arriesgarnos a seguir. La decisión dolió, pero no podía arriesgar a mi familia. Dejé el local vacío, sin mirar atrás. Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo, lejos del mercado. Intenté olvidar lo que pasó, convencerme de que solo había sido una coincidencia, que simplemente me había topado con la gente equivocada. Hasta que, un día, pasé por el mercado de Sonora y vi lo que había en mi antiguo puesto. El nuevo locatario vendía mercancía diferente. No eran hierbas ni amuletos, sino celulares, relojes, perfumes. Todo de dudosa procedencia. Pero lo peor fue que, en la esquina del local, entre las cajas de productos, había una caja azul. Ahí entendí que nunca tuve opción. Ellos querían mi local, y lo tomaron. Desde entonces, nunca más volví al mercado. Cuando decidí estudiar veterinaria, supe que en algún momento tendría que acostumbrarme a la muerte. Disecciones, eutanasias, enfermedades incurables. Aprender a ver a los animales como materia de estudio y no solo como seres vivos. No era fácil, pero lo estaba logrando. Lo que nunca imaginé fue que lo más perturbador de mi carrera no tendría que ver con un animal. Todo comenzó con una práctica de taxidermia. La profesora nos dio instrucciones claras: conseguir un animal pequeño, preferentemente un conejo o un ave. No era obligatorio, pero si queríamos aprender, tendríamos que traer nuestro propio espécimen. No estaba seguro de dónde conseguir uno, pero un compañero me sugirió ir al mercado de Sonora. Ahí venden de todo, me dijo. Seguro encuentras algo. Había ido algunas veces al mercado, pero siempre de día. Un lugar lleno de colores, ruido y olores fuertes. Puestos de hierbas, veladoras, esencias, imágenes de santos mezcladas con figuras de la Santa Muerte. Pero en la noche, el mercado era otra cosa. Fui un martes, casi a las 10. Ya no quedaban turistas ni familias comprando cosas místicas, por curiosidad. Solo unos cuantos locatarios de los puestos de brujería seguían ahí, atendiendo a clientes silenciosos que parecían saber exactamente lo que querían. El olor a incienso y cera quemada flotaba en el aire denso, mezclado con un tufo rancio que no supe identificar. Caminé entre los pasillos oscuros hasta que vi un puesto que parecía tener lo que buscaba. Jaulas viejas con gallinas desplumadas, botellas con líquidos turbios y animales disecados. Un coyote embalsamado me miraba con ojos de vidrio desde una esquina. ¿Buscas algo especial?, preguntó el dueño. Era un hombre viejo, flaco, con la piel curtida como cuero viejo. Llevaba un mandil de hule salpicado con manchas oscuras, y sus manos eran huesudas, con uñas gruesas y amarillentas. «Un conejo», dije. El hombre sonrió, mostrando dientes torcidos. «Tengo algo mejor». Se inclinó debajo del mostrador y sacó una bolsa negra, de esas que usan en las carnicerías. Me la tendió con su mano huesuda. «Material fresco», susurró. No pregunté el precio. Saqué un billete de mi cartera y me fui casi de inmediato, con la bolsa en la mano y la sensación de que algo no estaba bien.
No abrí la bolsa hasta que llegué a mi departamento. Dentro había algo envuelto en una tela blanca, húmeda. Lo desenvolví con cuidado y al ver lo que contenía, sentí que el estómago se me revolvía. Era un dedo humano, un dedo grueso, con la piel aún tibia. La uña tenía restos de esmalte rojo y, lo peor de todo, un anillo de oro todavía puesto. Un anillo matrimonial. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el pulso me martillaba en los oídos. Mi mente intentó buscar una explicación racional. ¿Un accidente? ¿Una broma macabra? ¿Un error? Pero no podía ser un error. El viejo del puesto lo había dicho claramente. Material fresco. El hedor metálico de la sangre impregnó mis manos. Corrí al fregadero y vomité. Después de varios minutos, logré calmarme lo suficiente para pensar. ¿Qué se supone que debía hacer con esto? ¿Llamar a la policía? ¿Tirarlo a la basura? No hice ninguna de las dos cosas. No sé por qué, pero envolví el dedo en una bolsa de plástico y lo metí en el congelador. Tal vez mi mente no quería lidiar con ello en ese momento. Tal vez tenía miedo de que, si lo tiraba, algo peor pasara. Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba. A la mañana siguiente, tomé una decisión: regresar al mercado. El puesto debía seguir ahí. Le exigiría una explicación al viejo. Pero cuando llegué, el puesto no estaba. No solo eso, el lugar donde recordaba haberlo visto estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Pregunté a los locatarios de los alrededores, describiendo al hombre y lo que vendía. «Aquí nadie vende conejos», me dijo una mujer con delantal azul, mientras acomodaba figuras de San Judas en su puesto. «Pero ayer...» «Mejor no pregunte, joven», interrumpió. «Y si alguien le vendió algo, mejor olvídelo. No regrese». Me fui con un nudo en el estómago. Algo en la manera en que lo dijo me hizo entender que no debía insistir. Esa noche, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero la presencia del dedo en mi congelador me carcomía la mente. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Ya sabes demasiado». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré hacia la puerta, como esperando que alguien la tocara en cualquier momento. Mi instinto me gritó que no respondiera. Bloqueé el número. Cuando fui a revisar el congelador, el dedo había desaparecido. Me quedé parado frente al refrigerador con la respiración entrecortada. No podía haber desaparecido solo. Salí de mi departamento y revisé la cerradura. No había signos de que alguien hubiera entrado, pero el dedo ya no estaba. Esa fue la última vez que dormí en ese lugar. Me mudé en cuanto pude. Nunca volví al mercado de Sonora. Algunas noches, cuando camino por la calle, siento que alguien me sigue. A veces, veo una sombra que se mueve entre la multitud. Cuando me giro para mirar, nunca hay nadie. Hace poco, encontré un sobre en el buzón de mi nuevo departamento. Dentro solo había una foto. Era una mano. Faltaba un dedo. Y en el resto de los dedos, la piel tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado arrancarlos también. Vendo animales exóticos en el mercado de Sonora desde hace algunos años. No es un trabajo glamuroso, pero paga las cuentas. Tengo clientes de todo tipo: santeros, brujos, coleccionistas y gente que busca mascotas poco comunes. Algunos preguntan demasiado, otros prefieren no dar detalles sobre lo que harán con sus compras. Pero siempre hay patrones, y yo me fijo en ellos. Desde hace unos meses, una mujer mayor ha estado viniendo cada semana, religiosamente. Su cabello es gris y lacio,
recogido en una trenza apretada, y sus manos huesudas se mueven con la destreza de quien ha vivido más de lo que cuenta. Nunca regatea, lo cual es raro en este mercado. Simplemente señala con un dedo amarillento lo que quiere: gallinas y conejos vivos. Luego saca su monedero de tela floreada y me paga con billetes exactos, como si hubiera calculado la compra desde antes. Nunca habla más de lo necesario. El primer mes no le di importancia. Hay muchas personas que compran animales vivos para sacrificios o rituales, y mientras me paguen, no me meto en lo que hacen después. Pero con el tiempo, algo empezó a inquietarme. No solo porque venía puntualmente cada semana, sino por la cantidad de animales que compraba. Cualquiera que críe gallinas o conejos sabe que duran un buen tiempo si los cuidas bien. ¿Qué hacía con todos esos animales cada 7 días? Una tarde, la curiosidad pudo más que la indiferencia. Cuando la mujer terminó su compra, en lugar de atender a otro cliente, me fijé bien en la dirección que tomó al salir del mercado. No se fue hacia las avenidas principales, donde la mayoría de la gente toma taxis o camina hacia el metro. En su lugar, dobló por una calle angosta, entre puestos de hierbas y veladoras, y desapareció tras las sombras de un pasillo estrecho. Esa noche apenas dormí. Pensé en seguirla la próxima vez, solo para sacarme la duda. El sábado siguiente, cuando la mujer regresó, me aseguré de que no me viera demasiado interesado. Le vendí lo de siempre, y en cuanto desapareció entre los callejones, la seguí desde una distancia prudente. Su andar era lento, pero firme. Cruzó la avenida del Trabajo, esquivó los puestos de comida y caminó sin vacilar por calles que no eran de tránsito común. Después de unos 10 minutos, se metió en una vecindad de aspecto descuidado. La fachada estaba pintada de un color verde pálido que el tiempo había desgastado, y la puerta de entrada era de hierro oxidado, apenas entornada. Desde afuera no se veía mucho, pero pude distinguir un patio central rodeado de cuartos diminutos. Esperé unos minutos, ocultándome tras un puesto de antojitos cerrado. Nadie más entraba ni salía. La calle estaba vacía, excepto por el sonido lejano del mercado y el eco de pasos en la acera. Algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta y con cautela miré por la rendija. Vi una luz parpadeante, probablemente de un foco viejo. Más allá, un bulto se movía en el suelo. No fue hasta que afiné la vista que entendí lo que era: un costal negro que se retorcía. Me alejé de inmediato, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Sabía que había metido las narices donde no debía. Regresé al mercado con un nudo en el estómago y la sensación de que algo me estaba observando. Atendí el resto del día con los nervios crispados, sintiéndome observado cada vez que un cliente se acercaba demasiado o alguien se quedaba mirando mi puesto por más tiempo del necesario. Esa noche, cuando cerré, no pude sacudirme la incomodidad. Sentía que algo iba a pasar. No me equivoqué. A la mañana siguiente, cuando llegué al mercado, encontré mi puesto saqueado. Jaulas abiertas, animales desaparecidos, dinero robado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el mensaje. En la pared de mi puesto, alguien había escrito con pintura negra: "No te metas". El corazón me latía con fuerza mientras mis ojos recorrían las letras. El mensaje era claro. Alguien sabía que había seguido a la mujer. Respiré hondo y miré alrededor. Nadie parecía prestarme atención, pero sentí que en cualquier momento unos ojos invisibles se clavarían en mí. No denuncié nada. ¿Para qué? Nadie en el mercado confía en la policía, y menos cuando se trata de temas que rozan lo clandestino. En cambio, me quedé quieto, sin mover un solo dedo.
Apreté los puños, tragándome el miedo, y esperé. Y entonces, la vi. Entre la multitud, la mujer. No estaba en su puesto habitual de cliente. No tenía una jaula en la mano, ni sacaba billetes de su monedero. Solo estaba allí, mirándome. Sonrió levemente, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. Ese día supe que había estado a punto de meterme en algo mucho más grande de lo que podía manejar. Algo que no tenía nada que ver con supersticiones ni rituales inofensivos. Algo real. Nunca volví a seguir a nadie. Nunca hice preguntas. Y cada vez que alguien llega a mi puesto sin regatear, solo asiento con la cabeza, cobro el dinero y miro hacia otro lado. Trabajo en una bodega de distribución en el mercado de Sonora. No es un trabajo emocionante, pero es estable. Mi chamba es recibir mercancía, acomodarla y tenerla lista para los locatarios que vienen a surtirse. Se maneja de todo: veladoras, hierbas, imágenes de santos, figuras de la Santa Muerte y objetos de santería que siempre tienen demanda. Nada fuera de lo normal, hasta aquella noche. Era tarde, casi hora de cerrar. Mis compañeros ya estaban recogiendo sus cosas cuando vi llegar a un tipo elegante. No era el tipo de cliente que solíamos atender. Llevaba un traje caro, zapatos bien lustrados y un reloj que seguro costaba más que mi salario de un año. Su cabello engominado le daba un aire de empresario, pero su sonrisa era forzada, como si la hubiera practicado frente al espejo demasiadas veces. «Busco a Rodrigo», dijo, con voz tranquila. Ese era yo. Lo miré con recelo. No me gustaba que alguien me buscara por mi nombre sin que yo lo conociera. Me dijeron que eres alguien confiable. Tengo un encargo especial, unas cajas que necesito almacenar aquí. Sin preguntas. Sentí una punzada de alerta en el pecho. Lo miré sin responder. Antes de que pudiera decir que no, dejó caer un fajo de billetes en el mostrador. Billetes grandes, más de lo que ganaba en 2 meses. Solo unas cajas. No pesan mucho. Nadie tiene que saberlo. Tuve un mal presentimiento. En el mercado se manejaban muchas cosas raras, pero nunca me había metido en nada que pareciera ilegal. Sin embargo, la cantidad de dinero me dejó paralizado. Antes de que pudiera contestar, el tipo chasqueó los dedos, y casi al instante, un par de sujetos con camisas ajustadas y miradas duras bajaron 3 cajas de una camioneta negra. Las llevaron hasta la bodega sin decir una palabra. «Mañana vendrán por ellas», dijo el tipo del traje, sonriendo con confianza. Me dio una última mirada y se fue. Las cajas se quedaron ahí, alineadas contra la pared de la bodega. Parecían comunes, de cartón grueso, bien selladas. Pero algo en ellas me inquietaba. Esperé a que los demás se fueran y, cuando estuve solo, usé una navaja para abrir una. Adentro había imágenes de la Santa Muerte, veladoras negras y bolsas con hierbas. Nada inusual. Pero cuando metí la mano y removí la mercancía, mi estómago se encogió. Bajo todo eso, escondidas entre las veladoras, había armas. No cualquier pistola, sino rifles compactos, de esos que solo ves en las noticias cuando hablan de ejecuciones. Los toqué apenas con la yema de los dedos, y sentí un sudor frío recorrerme el cuerpo. Cerré la caja de golpe. Mi respiración se volvió pesada. ¿Qué demonios acababa de meter a la bodega? Pensé en llamar a mi jefe, pero entonces lo vi. Un papel doblado dentro de mi mochila. No recordaba haberlo puesto ahí. Lo saqué con manos temblorosas y lo desplegué. «Cierra la boca, o la cerramos por ti». Solté el papel como si me hubiera quemado.
Alguien me había estado vigilando. Alguien lo había metido en mi mochila sin que me diera cuenta. El aire de la bodega se sintió pesado. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. O al menos eso quería creer. No me quedé a averiguarlo. Agarré mi mochila y salí casi corriendo. Caminé sin voltear hasta la avenida principal y tomé el primer taxi que encontré. Esa noche casi no dormí. Cada sombra en mi cuarto parecía alguien acechándome. Pensé en huir, pero ¿a dónde? Al final, decidí ir a la policía. No mencioné mi nombre ni dónde trabajaba, solo di una pista vaga sobre armas escondidas en el mercado. Sabía que me estaba arriesgando, pero prefería eso a quedarme callado. Al día siguiente, llegué a la bodega con el corazón en la garganta. Cuando entré, todo parecía normal. Mis compañeros estaban ahí, la mercancía en su sitio. Excepto por una cosa. Las cajas habían desaparecido. No había señales de que alguien las hubiera sacado, ni un solo rastro de su existencia. Era como si nunca hubieran estado ahí. Mi jefe llegó más tarde, de lo más tranquilo. No mencionó nada extraño. No parecía saber nada. Horas después, mientras atendía a un locatario, noté algo que hizo que la sangre se me helara. El tipo del traje había regresado. Estaba parado del otro lado del pasillo, observándome. No se acercó. No dijo nada. Solo me miraba. Y antes de irse, levantó un dedo a sus labios. Silencio. 2 días después, la bodega cerró. Sin explicaciones. Los locatarios llegaron como siempre, pero encontraron la cortina metálica abajo y un letrero improvisado. Cerrado hasta nuevo aviso. Pero nunca hubo un nuevo aviso. Los que trabajábamos ahí no recibimos ninguna explicación. Nos dijeron que el dueño había decidido cerrar y vender el local. Sin más. Sin detalles. Yo no quise investigar. Me largué de la ciudad en cuanto pude. Cambié mi número. Bloqueé a todos los que me pudieran relacionar con ese trabajo. Nunca hablé de las cajas. Nunca volví al mercado de Sonora. Y cada vez que veo a alguien con traje y sonrisa ensayada, siento el mismo sudor frío recorrerme la espalda. La Ciudad de México nunca duerme. En el mercado de Sonora, ese rincón famoso por vender desde hierbas medicinales hasta figuras esotéricas, la vida sigue incluso cuando los clientes se van. Algunos locatarios se quedan ordenando su mercancía, otros cierran temprano para irse a sus casas, y luego estamos nosotros, los empleados de limpieza. Mi nombre es Vicente, y trabajé ahí durante casi 4 años. El turno nocturno no era el más codiciado, pero para mí y mi amigo Salvador, tenía sus ventajas. Menos tráfico de personas, la oportunidad de ir a nuestro ritmo y sobre todo, la tranquilidad de las calles desiertas cuando salíamos. O al menos, así era antes de lo que le pasó a Salvador. Aquel jueves, la rutina era la misma de siempre. Empujábamos los tambos de basura por los pasillos oscuros del mercado, barriendo los restos de hojas secas de los puestos de hierbas, acomodando las cajas de cartón que los comerciantes dejaban por ahí y asegurándonos de que no quedara nada en el suelo que atrajera ratas. La mayoría de los puestos de carne ya estaban cerrados, salvo un par de carniceros que todavía estaban limpiando sus tablones con cuchillos grandes y afilados. Recuerdo que el aire olía a una mezcla de sangre, cloro y especias, ese aroma que se pega en la ropa y no se quita hasta después de varias lavadas. Nos va a tocar sacar las bolsas negras, dijo Salvador, mientras empujaba el contenedor hacia la parte trasera del mercado, donde los carniceros dejaban los desechos antes de que pasara el camión de basura. Dale rápido, que hoy sí quiero salir temprano, le respondí. El contenedor de basura estaba hasta el tope.
Nos tocó abrir espacio a empujones para meter las bolsas que llevábamos. Salvador, siempre más curioso que yo, comenzó a mover las cosas dentro, acomodando unas cajas para que cupieran mejor. Fue entonces cuando se quedó quieto. ¿Qué pasó?, le pregunté, pero él solo señaló algo dentro del contenedor. En medio de los desperdicios, entre huesos y bolsas con carne descompuesta, había una bolsa negra que no se veía como las demás. Estaba mal cerrada y algo se asomaba por una de las aberturas. Un pedazo de piel. Pero no cualquier piel. Piel humana. Salvador y yo intercambiamos una mirada de pánico. Mi corazón latía con fuerza mientras el hedor metálico y nauseabundo del contenido se hacía más evidente. Salvador, sin pensarlo mucho, agarró la bolsa con los guantes y la puso en el suelo. La abrimos un poco más. Dentro había fragmentos de carne con pedazos de vello incrustados, trozos de lo que parecían ser dedos, y una parte que, aunque no queríamos admitirlo, parecía un pedazo de rostro. Me levanté de golpe y vomité. Salvador sacó su teléfono y llamó a la policía. No tardaron más de 15 minutos en llegar, 2 oficiales de patrulla que parecían estar más fastidiados que preocupados. Revisaron la bolsa con la misma expresión de desagrado que habíamos tenido nosotros, pero no mostraron sorpresa. Uno de ellos se nos acercó y nos dijo algo que hasta el día de hoy sigue retumbando en mi cabeza. No hagan preguntas. Ustedes solo sigan con su trabajo. Después, se llevaron la bolsa y se fueron como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. Salvador no pudo quedarse callado. Esa misma noche, mientras terminábamos el turno, no dejó de hablar sobre lo que habíamos encontrado. Vicente, esto está mal, me decía en voz baja, mientras pasábamos cerca de los locales cerrados. Esto no es un asesinato cualquiera. Ya deja eso, Salvador. No te metas en pedos, le advertí. No es normal que la policía nos haya dicho que no preguntemos nada. ¿Tú crees que de verdad van a investigar esto? No supe qué responderle. Los días siguientes, Salvador siguió inquieto. Me dijo que había empezado a fijarse más en los carniceros, que algunos recibían paquetes envueltos en papel grueso y los guardaban en congeladores, que otros vendían carne a precios ridículamente bajos a clientes que parecían seleccionados con pinzas. Y luego desapareció. La noche en que Salvador desapareció, yo no fui al trabajo. Mi madre estaba enferma y pedí el turno libre. Cuando regresé al día siguiente, Salvador no estaba. Su escoba seguía apoyada en la pared, su chamarra colgada en el clavo donde siempre la dejaba, pero él no apareció. Pregunté a los locatarios si lo habían visto, pero todos me daban respuestas vagas. Algunos decían que lo vieron salir después del turno, otros aseguraban que se quedó más tiempo. Fui con el encargado de seguridad para revisar las cámaras, pero, según él, justo esa noche hubo un fallo y no se grabó nada. Lo peor fue que la policía no parecía estar investigando su desaparición. Algunos compañeros dijeron que tal vez se había ido del mercado, que había encontrado otro trabajo, pero yo sabía que no era cierto. Salvador no dejaría sus cosas atrás. Y entonces empezaron los rumores. Se decía que un carnicero había sido arrestado. Al parecer, vendía carne extraña a ciertos clientes del mercado. La noticia corrió rápido, pero nadie hablaba de eso en voz alta. Un cliente me contó lo peor. Los análisis de la carne incautada demostraron que no era de res, ni de cerdo. Era humana. A partir de ese momento, entendí todo. Salvador había preguntado demasiado. Nunca volvimos a saber de él. No hubo más información de la policía, nadie habló del caso, y la gente del mercado siguió con su rutina como si nada hubiera pasado.
Pero yo sabía la verdad. Cada vez que pasaba por los pasillos del mercado y veía a los carniceros trabajando, afilando sus cuchillos, cortando la carne en trozos perfectos, sentía náuseas. Porque ahora me hacía la pregunta que nunca antes se me había ocurrido. ¿Cuántas otras personas han desaparecido sin dejar rastro? ¿Y cuántas de ellas han terminado en los platos de los clientes que siguen comprando sin hacer preguntas?